¿Qué pasaría si te dijera que el Papa que rechazó tronos, se enfrentó a dictadores, lavó los pies a inmigrantes y desafió las tradiciones más antiguas de la Iglesia? Casi muere antes de descubrir su vocación, y si detrás de esa sonrisa serena hubiera una tormenta silenciosa de decisiones peligrosas, crisis internas y batallas invisibles que casi nadie se atreve a contar. Hoy profundizarás en la historia del hombre que se convirtió en un símbolo de sencillez en uno de los tronos más poderosos del planeta. Retrocedamos en el tiempo a la infancia de Jorge Mario Bergoglio, el muchacho porteño que enfrentó la muerte a los 21 años y renació con una misión invisible. Seguiremos su decisión radical de abandonar la ciencia para servir a los olvidados y cómo sobrevivió a los años oscuros de la dictadura argentina, donde la fe y el miedo caminaron juntos. Veréis como un obispo en un autobús con zapatos gastados y su propia sartén acabó en el centro del Vaticano, y por qué la elección del nombre Francisco no fue solo simbólica, fue un terremoto. Exploraremos sus luchas internas con el abuso dentro de la Iglesia, su dolor físico frente al tiempo y el desafío de aferrarse a su fe mientras se rumorea detrás de escena sobre quién será el próximo. Esta no es solo la trayectoria de un líder religioso, es la saga de un hombre común y corriente que se convirtió en un faro para un mundo en crisis. Así que prepárense, porque al final de este video no volverán a ver al Papa Francisco de la misma manera. Dale me gusta ahora, compártelo con quien necesite escuchar esta historia, y si aún no sigues el canal, aprovecha la oportunidad de unirte a este viaje de fe, coraje y humanidad. ¿Qué pasaría si te dijera que el Papa que rechazó tronos, se enfrentó a dictadores, lavó los pies a inmigrantes y desafió las tradiciones más antiguas de la Iglesia? Casi muere antes de descubrir su vocación, y si detrás de esa sonrisa serena hubiera una tormenta silenciosa de decisiones peligrosas, crisis internas y batallas invisibles que casi nadie se atreve a contar. Hoy profundizarás en la historia del hombre que se convirtió en un símbolo de sencillez en uno de los tronos más poderosos del planeta. Retrocedamos en el tiempo a la infancia de Jorge Mario Bergoglio, el muchacho porteño que enfrentó la muerte a los 21 años y renació con una misión invisible. Seguiremos su decisión radical de abandonar la ciencia para servir a los olvidados y cómo sobrevivió a los años oscuros de la dictadura argentina, donde la fe y el miedo caminaron juntos. Veréis como un obispo en un autobús con zapatos gastados y su propia sartén acabó en el centro del Vaticano, y por qué la elección del nombre Francisco no fue solo simbólica, fue un terremoto. Exploraremos sus luchas internas con el abuso dentro de la Iglesia, su dolor físico frente al tiempo y el desafío de aferrarse a su fe mientras se rumorea detrás de escena sobre quién será el próximo. Esta no es solo la trayectoria de un líder religioso, es la saga de un hombre común y corriente que se convirtió en un faro para un mundo en crisis. Así que prepárense, porque al final de este video no volverán a ver al Papa Francisco de la misma manera. Dale me gusta ahora, compártelo con quien necesite escuchar esta historia, y si aún no sigues el canal, aprovecha la oportunidad de unirte a este viaje de fe, coraje y humanidad. Cuando el silencio hablaba más fuerte que el mundo, era un día normal de verano en Buenos Aires, pero el calor no venía del sol, venía del corazón acelerado de un chico delgado, de mirada curiosa y alma inquieta. Jorge Mario Bergoglio, el hijo mayor de una familia sencilla de inmigrantes italianos, creció rodeado de libros, del olor de la pasta en el almuerzo y de los susurros de una Argentina que se agitaba entre su pasado europeo y su futuro incierto. Pero incluso en medio del ruido de la ciudad, había algo en él que solo el silencio parecía comprender. De niño, Jorge no destacaba por ser el más ruidoso, el más popular y el más atrevido de la clase. Él fue quien escuchó los relatos de su abuela Rosa Luna, mujer de fe inquebrantable, escuchó los gemidos de los pobres del barrio de Flores y escuchó, sobre todo, ese llamado invisible que le susurraba en los momentos de soledad. Era como si la eternidad misma, disfrazada de brisa, jugara con la nuca de él mientras caminaba solo hacia la iglesia más cercana. Pero fue a los 21 años, entre la vida y la muerte, cuando todo cambió. Una infección respiratoria grave, casi mortal, lo dejó hospitalizado. Los médicos dudaron, no él. Y allí, al borde del abismo, con medio pulmón comprometido, hizo una promesa: si salía con vida, su vida ya no sería suya. Fue la primera vez que la eternidad respondió. Jorge sobrevivió. Y no solo eso, renació, como si cada célula de tu cuerpo hubiera sido reprogramada para un propósito mayor. Fue en este renacimiento silencioso que nació el deseo de servir, pero no como un sacerdote con un altar de oro. Él quería al pueblo, el barro, los invisibles. A partir de ese momento, algo dentro de él empezó a moverse con fuerza. Abandonó sus planes como científico y comenzó a mirar el mundo con una urgencia ardiente. Y es precisamente en ese fuego interior que daría el siguiente paso. Un salto que lo llevaría de las ecuaciones químicas a los misterios del alma. Del laboratorio a la sotana, renuncia al mundo cualquiera que hubiera visto a Jorge con una bata blanca, rodeado de tubos de ensayo y fórmulas complejas. Quizá nunca hubiera imaginado lo que ocurría detrás de esa mirada concentrada. El joven Bergoglio era
En aquella época, un prometedor técnico químico, licenciado en la escuela industrial, sus manos, firmes y precisas, medían sustancias con un rigor casi quirúrgico, pero su corazón, eso operaba en otra frecuencia. Mientras sus colegas estaban fascinados por las reacciones químicas, él estaba distraído por los dramas humanos ocultos entre las líneas de la vida. Un empleado gruñón, un mendigo en la acera, el silencio de una madre haciendo cola en el supermercado, todo aquello le afectaba de un modo extraño, como si cada rostro anónimo llevara consigo una llamada. No fue de la noche a la mañana que cambió el mundo físico por el espiritual, fue un proceso. Un malestar creciente, una especie de náusea por la lógica, como si las respuestas exactas ya no explicaran nada. Y fue entonces cuando, en 1958, a la edad de 21 años, hizo lo impensable, entró en el noviciado de la Compañía de Jesús. Los famosos y exigentes jesuitas. La decisión cayó como un rayo entre amigos y familiares. Renunciar a la estabilidad, al salario y a los sueños de juventud para vivir la castidad, la pobreza y la obediencia. Solo un loco haría eso o un visionario. Pero Jorge no quería un sacerdocio de vidrieras y monaguillos sonrientes. Yo quería el abismo, quería entender el alma humana como un cirujano entiende el cuerpo desde dentro. Y los jesuitas, con su rigor intelectual y su disciplina casi militar, le ofrecieron el camino más difícil, por eso mismo, el más fascinante. Durante años estudió filosofía, teología, literatura, idiomas. Pasó por Santiago de Chile, Madrid y Roma, absorbiendo el mundo sin dejar silencio. Era como si cada página leída, cada regla obedecida, fuera forjando algo dentro de él, algo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía peso. Y fue en este largo, exigente y solitario viaje que aprendió a reconocer a los demás no por sus títulos o apariencias, sino por su dolor y su deseo de significado. Esta lente, perfeccionada por la experiencia, pronto sería puesta a prueba en un momento en que Argentina sangraba y la fe sería puesta a prueba por el fuego. Argentina entre dictaduras y fe, un sacerdote en tiempos oscuros. El 13 de diciembre de 1969, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote. La ceremonia fue discreta, sin pompa, él vestía de blanco, pero el mundo que lo rodeaba era de un gris profundo. Argentina estaba entrando en una de sus fases más oscuras, los años de plomo, golpes militares, secuestros, desapariciones, censura. El miedo acechaba en cada esquina y la fe necesitaba aprender a caminar en silencio. Era una época en la que una palabra podía costar una vida, en la que el amigo de ayer podía desaparecer sin dejar rastro. En ese escenario opresivo, Bergoglio fue nombrado en 1973 provincial de los jesuitas en Argentina, el más joven de la historia. Con solo 36 años, de repente, el joven tímido se encontró en el ojo de la tormenta, guiando a hombres de fe en una época en la que el silencio podía salvar o condenar. Y entonces comienza la parte más controvertida de su carrera. Algunos dicen que fue prudente, otros lo acusan de omisión. Sacó a seminaristas de zonas de riesgo, ocultó a sacerdotes perseguidos y negoció con los militares. Pero también hay informes de sacerdotes que fueron arrestados, torturados y que afirman no haber sido protegidos por él. La verdad, como un espejo viejo, refleja grietas, y Bergoglio lleva estas grietas en el pecho hasta el día de hoy. No era el tipo de cura que gritaba en las plazas, era lo que entraba en las celdas, lo que rezaba dentro. Un líder que sabía que, a veces para salvar un alma, era necesario callarse y mover las piezas detrás de la cortina. Tus ojos han aprendido a leer más entre líneas que texto. Y fue precisamente esta capacidad de navegar en aguas turbias lo que lo formó, no como un mártir ni como un héroe, sino como un hombre profundamente consciente de la fragilidad humana. Pero mientras el país todavía lloraba a sus hijos perdidos y la iglesia trataba de lavar la sangre de sus manos sin perder el anillo en el proceso, George estaba ganando otra reputación, la de alguien que no olvidaba, alguien que escribió los nombres de las víctimas uno por uno como si fueran oraciones inconclusas, y fue precisamente esa mirada la que lo acompañaría cuando, años después, comenzó a ascender en posición. No por deseo de poder, sino porque había aprendido de la manera más dolorosa posible que la autoridad, cuando nos sirve para proteger a los frágiles, se convierte en tiranía, y fue en esta tensión que, con pasos firmes y alma inquieta, fue llevado a pastorear una ciudad entera que ardía en desigualdades. Cuando Buenos Aires se convirtió en púlpito y cruz era el invierno de 1992 cuando Jorge Mario Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. El frío cortaba la piel de quienes dormían bajo lonas y cartones en las calles de la capital argentina, pero dentro de las iglesias, allí el calor venía de otro lado, y no fueron las velas, era suyo, del sacerdote de voz ronca y pasos apresurados, que se negó a ser un hombre más en el muro de la Curie. Era un obispo fuera de lo común y, por lo tanto, imposible de ignorar. En la zona sur de la ciudad, donde las alcantarillas corrían al aire libre y los niños corrían descalzos, Bergoglio llegó sin fanfarrias, en autobús, con un maletín desgastado y el mismo abrigo de siempre. Se sentaba en las aceras, escuchaba a sus madres, bendecía a los adictos, comía lo que le daban, la sotana sucia, los zapatos gastados y una cruz de hierro en el pecho,
que parecía más bien un recordatorio diario de que su Cristo no vivía en palacios, sino entre los marginados. En 1998 toda la ciudad lo sabía, ahora era arzobispo, pero quien piensa que esto lo distanciaría del pueblo, se equivoca. Se negó a vivir en el palacio episcopal y permaneció en el mismo modesto apartamento, cocinando su propio arroz y lavando sus propios platos. Dormí poco, caminé mucho y sobre todo, observó, porque para el pastorear era más ver que hablar. Vio el abandono en los ojos de los ancianos, vio el hambre en sus manos callosas, vio a Dios en lugares donde nadie más miraba. Fue en esa época cuando empezó a dar forma a su teología de la periferia, una manera de ver el mundo desde abajo hacia arriba. Para Bergoglio, el Evangelio no era un manual de buenas costumbres, sino una revolución silenciosa que empezaba con un abrazo y terminaba con un plato de comida. Y mientras las salas eclesiásticas esperaban los discursos diplomáticos, él habló de la injusticia con una indignación casi profética. Buenos Aires, acostumbrada a que los políticos prometieran el cielo en tiempos de elecciones, encontró extraño que el cura solo prometiera presencia. Fue esta presencia vivaz, inquieta y a veces desconcertante, la que pronto atrajo la atención más allá de las fronteras de Argentina. Rome observaba, el Vaticano escuchó, y aunque no lo dijeran en voz alta, ya había quien susurraba en los pasillos sagrados que aquel pobre arzobispo, de mirada penetrante, podría algún día vestir de blanco. El cardenal, que no encajaba en Roma, está hecha de mármol, oro y protocolos, una coreografía antigua donde cada paso tiene su tiempo y cada palabra su peso. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue nombrado cardenal por San Juan Pablo II el 21 de febrero de 2001, parecía como si el ritual hubiera absorbido otro nombre, pero el Vaticano pronto se daría cuenta de que el nombre no se adaptaba tan fácilmente como sugerían las vestimentas. Mientras otros cardenales posaban para fotos con sus almidonadas capas escarlatas, Bergoglio subió al avión de regreso a Buenos Aires con la misma maleta gastada y una mirada aún más decidida en sus ojos. Él rechazó la limusina. Preferiste el autobús. Devolvió las lujosas invitaciones al banquete. Dijo que prefería comer con los pobres que beber vino con los príncipes de la iglesia, y nadie sabía realmente si eso era genuina humildad o santa provocación. En Roma esto sonaba casi como una herejía estética. Un cardenal que lavaba su propia ropa, quien se negó a llevar una cruz de oro, quien no contrató secretarias y fue al supermercado andando, fue como si un pescador hubiera entrado en un baile de gala y, en lugar de bailar, empezara a desmontar el escenario con una sonrisa en el rostro. Pero Bergoglio no estaba bromeando. Él conocía el poder, sí, sabía cómo funcionaba. Él conocía los juegos, las intrigas, las luchas por la influencia. Pero, a diferencia de tantos otros, él no quería jugar, quería subvertir el tablero. Mientras algunos buscaban ascender en la jerarquía como si subieran una escalera de mármol, él tomó el camino opuesto, descendió. Para él, la autoridad eclesiástica no era un trono sino un piso. Y fue en ese terreno donde empezó a pisar más firmemente, en los barrios pobres, en los campos, en las cárceles. Cada visita, un gesto. Cada gesto, un mensaje. Y este mensaje empezó a resonar más fuerte que muchos discursos leídos con pompa en los pasillos del Vaticano. Pero nada de esto lo protegió del creciente malestar en algunos sectores de la Curie. Al fin y al cabo, un cardenal que hablaba poco pero hablaba mucho era un riesgo. Y ese riesgo aumentaría inesperadamente cuando, en 2013, un terremoto silencioso sacudiría a la iglesia y cambiaría el curso de la historia para siempre. La resignación que abrió las puertas de lo imposible era el 11 de febrero de 2013. Mientras el mundo seguía con su distraída rutina, el Vaticano se preparaba para un anuncio que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Benedicto XVI, el Papa teólogo, hombre de liturgia impecable y de razón inquebrantable, renunció al trono de Pedro. Por primera vez en casi 600 años, un papa dejó el cargo por voluntad propia. Lo que una vez parecía impensable ahora tomó la apariencia de una profecía. Y detrás del escenario, algo aún más grande ya se estaba moviendo. El cónclave siguiente se convirtió en un escenario silencioso de tensiones y expectativas. Cardenales de todo el mundo se reunieron en la Capilla Sixtina. Mientras afuera los fieles miraban hacia la chimenea de la duda, esperando el color del humo, como si de ello dependiera el curso de la fe. Y entonces, el 13 de marzo de 2013, en una tarde fría y lluviosa en Roma, se elevó humo blanco. El pueblo aplaudió, pero el nombre que resonó inmediatamente después dejó al mundo en suspenso. Habemus Papam, Francisco. Nadie esperaba a Jorge Mario Bergoglio, un jesuita, un latinoamericano, el primer papa de las Américas, el primero de la Compañía de Jesús, y además fue el primero en elegir el nombre del pobre niño de Asís, un gesto cargado de simbolismo que por sí solo ya dibujaba todo un mapa de lo que estaba por venir. Cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, su sencillez desarmó incluso a los más escépticos. Ninguna bendición antes de ser bendecido, sin ostentación, solo un buenacerá y una humilde petición de oración, pero bajo la levedad de aquella ola.
Había un terremoto silencioso. Aquel hombre, de mirada cansada y sonrisa discreta, estaba a punto de transformar la iglesia, no con la fuerza, sino con su presencia. Y en los días siguientes quedó claro, el Papa Francisco no vino con discursos preparados, vino con gestos que hablaban más fuerte que las encíclicas. Cambió el palacio por una habitación sencilla, rechazó el trono de oro y prefirió la silla de madera. Se quitó el anillo de oro y se puso la cruz de hierro en el dedo, y cada uno de estos actos, que parecían detalles, eran en realidad el presagio de una revolución, porque el nuevo papa no solo vestía diferente, pensaba diferente, y sus ideas empezarían a extenderse como el viento, llevándose consigo viejas certezas, sacudiendo tradiciones, y plantando semillas de una nueva era que aún no sabían ni siquiera cómo nombrar. El papa que cambió tronos por zapatos gastados en las primeras semanas de su pontificado. El mundo lo entendió, este no era un papa como los demás. Francisco no necesitó decretos para dejarlo claro, los detalles fueron suficientes, y fue precisamente en ellos donde comenzó su revolución silenciosa. Aunque en los pasillos dorados del Vaticano aún resonaban las huellas de siglos de pompa, Francisco prefirió llevar zapatos negros gastados y caminar lentamente, sin hacer ruido, pero cada paso suyo parecía gritar. Se alejó del Palacio Apostólico, símbolo del poder papal, y optó por vivir en la modesta Casa Santa Marta, no por capricho sino por convicción. Quería vivir entre los sacerdotes, almorzar en el comedor común, sentir el olor de la gente. Rechazó la limusina y continuó usando el mismo Ford Focus de antes, pequeño, sencillo, casi invisible, y eso, viniendo de un papa. Fue un acto casi subversivo. Francisco nunca necesitó alzar la voz para desafiar. Su estilo era el de una metáfora viviente, el anillo de plata del pescador, la cruz pectoral de hierro, la ausencia de vestimentas exuberantes. Cada elección, una grieta en el mármol de la tradición. Estaba devolviendo a la iglesia un rostro humano, terrenal, accesible, un rostro que sonreía con arrugas, que hablaba con acento sureño, que abrazaba con prisa. Como si supiera que el tiempo apremiaba, pero no era solo una cuestión de apariencia. Su manera de gobernar pronto revelaría algo aún más profundo, una visión eclesial de descentralización, de escucha, de presencia activa. En sus homilías matutinas, en sus visitas a las cárceles, en sus llamadas telefónicas personales a los fieles que le escribían cartas, Francisco acortaba distancias con un gesto que Roma había olvidado hacía tiempo, el de estar allí, y esa presencia empezó a molestar. Los tradicionalistas murmuraron, los sectores más estrictos de la Curie hicieron como que no. Después de todo, ¿qué clase de papa rompe el protocolo para lavar los pies de inmigrantes, musulmanes y mujeres? ¿Qué clase de pontífice dice abiertamente, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando se habla de homosexuales, ¿qué clase de líder abre ventanas donde siempre ha habido muros? Francisco no respondió, siguió caminando, un paso a la vez, un gesto a la vez, y mientras su figura se extendía por el mundo como el viento en una catedral vacía, una nueva pregunta comenzó a formarse entre las líneas de su papado. Si hablaba tanto de misericordia, ¿era ella el verdadero centro de la fe que quería rescatar? La misericordia. El hilo que teje su doctrina, la palabra era vieja, pero en boca de Francisco sonaba nueva, viva, urgente, innegociable. Compasión, para él, no era solo una virtud a admirar, sino un verbo a vivir. Un hilo invisible que debe unir cada rincón de la iglesia, desde el confesionario hasta el púlpito, desde las sacristías hasta los rincones olvidados de las grandes ciudades. En 2015, sorprendió al mundo al anunciar el jubileo extraordinario de la misericordia. Un año santo que comenzaba el 8 de diciembre de ese año, pero no se contentó con abrir las puertas santas de las grandes basílicas. Ordenó a todas las parroquias del planeta que abrieran las suyas. Fue un gesto simbólico, por supuesto, pero también un terremoto teológico. Dijo, la iglesia no puede ser una aduana de gracia, sino un hospital de campaña después de la batalla. Lavó los pies de los prisioneros, incluidos musulmanes, mujeres, incluso ateos, visitó campos de refugiados, abrazó a víctimas de abusos, perdonó escándalos públicos, permitió a los sacerdotes absolver casos de aborto en confesión, algo inaudito hasta entonces. Y al acercarse a los divorciados vueltos a casar, Francisco no estaba reescribiendo doctrinas, estaba recordando el rostro del Evangelio, el de aquel que se ensució en el barro para llegar a los demás. Pero para él la misericordia no era una indulgencia ciega, fue compasión con firmeza, amor que exige responsabilidad, y eso lo colocó en un terreno peligroso, entre aquellos que pensaban que era demasiado liberal y aquellos que pensaban que no era lo suficientemente radical. El ala conservadora de la iglesia lo acusó de ambigüedad, dijo que confundió a las ovejas y dejó demasiados espacios vacíos, pero Francisco le siguió, sin escudo, sin espada. Solo una sonrisa cansada y una mirada que había visto demasiado dolor como para ser molestada por ruidos. Sus escritos, como la exhortación a Moris Laetitia de 2016, construyeron puentes donde antes solo había muros. Para él, la verdad nunca debería ser una piedra en su mano. Y esa manera de pastorear con empatía, de corregir con ternura, de dialogar con el diferente, se convirtió en titulares, dividió opiniones y atrajo multitudes.
Pero también reveló algo más profundo: Francisco no quería reformar la iglesia desde fuera, quería sanarla desde dentro. Y quizá por eso, en su siguiente misión, dirigiría su mirada no solo a los pecados individuales, sino al pecado colectivo que amenazaba a toda la creación y que clamaba por una nueva conversión, una conversión verde. La ecología como evangelio de la creación. Cuando Francisco publicó la encíclica Laudato Si el 24 de mayo de 2015, el mundo religioso se paralizó, y el mundo secular, curioso, abrió sus ventanas. Un papa hablando de ecología, del calentamiento global, de responsabilidad ambiental. Fue como ver a un pastor subiendo al púlpito con tierra en las manos y el viento en el pelo. Pero lo que pocos entendieron inmediatamente fue que esto no era solo un manifiesto ambiental, era un verdadero grito teológico, inspirado en el misticismo de San Francisco de Asís. El Papa propuso un concepto revolucionario: la ecología integral, una perspectiva que conecta el cuidado del medio ambiente con el cuidado de los pobres, los excluidos y el futuro. Porque, como dijo con desconcertante claridad, el grito de la tierra y el grito de los pobres son el mismo. La encíclica no perdonó a nadie, denunció los sistemas económicos depredadores, el consumismo insaciable, la cultura del descarte que trataba a las personas como objetos y a los bosques como obstáculos. Y allí, en medio de reflexiones casi poéticas sobre la belleza de la creación, Francisco hizo un corte profundo: llamó pecado lo que el mundo llamaba progreso. Su lenguaje era imaginativo, palpitante, casi cinematográfico. Esta casa común se está resquebrajando, escribió. El mundo gime como una mujer de parto. Comparó el planeta con una hermana que llora, con un pobre que gime, con un jardín convertido en basurero. Fue pura personificación y, como era de esperar, conmovió incluso a aquellos que nunca habían puesto un pie en una iglesia. Pero sus palabras, aunque aplaudidas por muchos, también hicieron sonar las alarmas. Los políticos desconfiaban, los empresarios estaban irritados, y dentro de la propia iglesia algunos le acusaron de entrometerse donde no debía. Pero él no se echó atrás, continuó plantando ideas, preocupaciones, semillas de una nueva era. Y cada gesto suyo parecía decir: salvar la tierra es salvarnos a nosotros mismos. Y mientras el Papa hablaba del planeta como de un cuerpo herido, la propia iglesia comenzaba a retorcerse por dentro, porque no todos estaban preparados para esta nueva forma de evangelizar. Y algunos escándalos, silenciados durante años, empezarían a emerger con fuerza como heridas que finalmente se negaban a sanar. Escándalos, dolores y heridas internas. El brillo de la cruz no borra las sombras detrás del altar. Y Francisco lo supo desde el primer día que se vistió de blanco. Pero había heridas dentro de la iglesia que no sangraban solo en silencio, sangraban en gritos ahogados, cartas ignoradas, verdades ocultas bajo toneladas de incienso y silencio cómplice. Y cuando volvieron a salir a la luz casos de abuso sexual, el Papa se encontró ante lo que quizás fue el mayor desafío de su pontificado. Las quejas llegaban de todas partes: Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Chile, Francia, y cada una llevaba el peso de décadas de dolor, de confianza destruida, de vidas rotas. Estos no fueron solo crímenes, fueron traiciones. Y mientras la prensa presionaba y las víctimas exigían respuestas, Francisco se vio obligado a descender a las profundidades de la institución que amaba, y allí encontró lo que él mismo llamó la vergüenza de la iglesia. Creó leyes, endureció los castigos, excomulgó a sacerdotes y obligó a los obispos a dimitir. Convocó cumbres, se encontró cara a cara con las víctimas, lloró con ellas, pidió perdón. Pero nada, absolutamente nada, parecía suficiente ante la monstruosidad de los hechos. En algunas ocasiones fue criticado por no actuar con la suficiente rapidez, en otros por confiar demasiado en figuras que luego resultaron cómplices del horror. Aún así, no huyó: no externalices el dolor. Lo llevaba como si fuera suyo. En 2018, durante una visita a Chile, enfrentó feroces protestas, pidió perdón público, y al regresar a Roma pidió una investigación que cambiaría el rumbo de la iglesia en el país. Su rostro ya mostraba las marcas del peso, no el peso de la corona, sino el peso de las lágrimas que se acumulaban en sus hombros, y cada nuevo caso, cada nuevo nombre revelado, era un espejo roto ante su misión de renovar la fe. ¿Cómo se puede ofrecer misericordia a un cuerpo lleno de heridas abiertas? ¿Cómo curar si la enfermedad era interna? ¿Cómo podríamos evangelizar si nuestra propia casa se estuviera cayendo a pedazos desde dentro? Pero aún así, Francisco continuó, como un médico que se niega a abandonar a un paciente en coma, como un jardinero que insiste en plantar aun cuando la tierra ya parece muerta. Y fue precisamente con este espíritu que empezó a enfrentarse a otro enemigo, uno que nadie podía ocultar tras velos o documentos secretos: el tiempo mismo, que empezaba a cobrar su deuda con el cuerpo, y a revelar la fragilidad de un papa que no quería detenerse, el peso de los años y la fragilidad del cuerpo. El tiempo, ese escultor invisible, comenzó a dibujar arrugas más profundas en el rostro de Francisco. Aquel paso firme y apresurado de las primeras apariciones dio paso a un andar más lento y cuidadoso, como el de quien camina con el mundo entero sobre sus hombros. La voz seguía firme, pero el cuerpo ya ensayaba silencios, la respiración más corta, el gesto más contenido.
El poeta al Papa comenzó a escribir con menos tinta y más pausas. En julio de 2021, la noticia cayó como un trueno contenido. Francisco sería sometido a una delicada cirugía de colon. Fue operado en el Hospital Gemelli de Roma y por primera vez el mundo vio la sotana blanca bajo las luces fluorescentes de un quirófano. Hubo días de aprensión, rumores, especulaciones. ¿Estarías renunciando? ¿Se estaría preparando para partir? Salió del hospital sonriendo, pero sus ojos no mienten. Poco después desarrolló un dolor de rodilla que le obligó a utilizar una silla de ruedas, masas sentadas, desplazamientos limitados, bastones, pausas en los discursos. Aún así, su negativa a reducir la velocidad sorprendió incluso a los más cercanos a él. Su gobierna con la cabeza, no con las piernas, dijo una vez. Entre risas y esfuerzo, pero era evidente, el cuerpo pasaba factura y el reloj de la biología no respetaba ni siquiera la Mitra Paper. En 2023 y 2024, las frecuentes hospitalizaciones reavivaron el debate sobre una posible dimisión, una decisión que, desde Benedicto XVI, había dejado de ser tabú. Francisco, sin embargo, fue categórico, no quería abandonar el barco en medio de una tormenta. Solo dejaría el timón cuando sintiera que ya no podía amar con gestos. Hasta entonces, aun con dolor, seguiría. Y fue en este contexto, entre muletas y murmullos, que la atención se volvió hacia el más allá, no el más allá espiritual, sino el más allá institucional. Después de todo, si Francisco se debilitaba, ¿quién vendría después? ¿Qué ideas sobrevivirían a tu cuerpo cansado? La sucesión, hasta entonces lejana, ahora caminaba a su lado como una sombra persistente. Una sombra que no lo amenazaba, sino que susurraba, y lo que ella dijo, comenzaría a ganar volumen entre los pasillos secretos del Vaticano. La sucesión que susurra entre los pasillos del Vaticano en el corazón de Roma, donde cada piedra respira historia y cada estatua parece escuchar, crecen los susurros. No son oraciones ni cánticos, son murmullos de expectativa, porque el Papa Francisco sigue ahí, presente, lúcido, sonriendo entre pausas y diagnósticos, pero el tiempo no espera, y la sucesión, inevitable como la puesta de sol, empieza a arrastrarse por los pasillos de la Curie como una brisa tensa que nadie puede ignorar. Los cardenales circulan con mirada más atenta, las reuniones se vuelven menos formales y más estratégicas, tras bastidores empiezan a surgir nombres, se hacen apuestas en silencio. Se sugieren alianzas con apretones de manos que se prolongan demasiado. Después de todo, no se trata solo de elegir un nuevo líder, se trata de decidir la dirección de una institución de 2000 años de antigüedad. Y este futuro próximo conlleva un dilema. Francisco ha plantado las semillas de una iglesia sinodal, abierta, descentralizada, pobre en apariencia pero rica en misericordia. Pero, ¿estas semillas germinaron lo suficiente para sobrevivir al viento que viene después? ¿O serán arrancados por fuerzas que prefieren el pasado barnizado al presente imperfecto? La sombra de la sucesión no es una amenaza, es continuidad, y el propio Francisco lo sabe. Por eso, con la serenidad de quien conoce el peso de la eternidad, ha ido preparando cuidadosamente el terreno. Nombra cardenales de regiones olvidadas. Escucha más de lo que habla e invierte en rostros jóvenes de la periferia del mundo. Él no solo quiere ser recordado, quiere que el espíritu de su papado siga presente en el futuro. Pero el misterio persiste. ¿Quién será el siguiente? ¿Un conservador que pueda contener la marea? ¿Un progresista que avanzará con más fuerza? ¿O alguien inesperado, como él, que cambiará todo sin anunciar nada? Mientras tanto, Francisco permanece allí, frágil. Sí, pero entero, observando, bendición, abriendo caminos que él mismo tal vez no recorrerá, pero que, un día, llevarán a la iglesia a un lugar donde la compasión sea más fuerte que el dogma. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, te inspiró o te hizo ver al Papa bajo una nueva luz, dale me gusta al video, compártelo con tus seres queridos y no olvides seguir el canal. Aquí, cada historia es un puente. Cada palabra es una vela y cada clic tuyo es un paso más en este viaje de fe, humanidad y esperanza.